Hola. Las calculadoras de hoy en día permiten hacer operaciones complejas como sistemas de ecuaciones, matrices, etc. Pero no siempre ha sido así. Afortunadamente las calculadoras han ido evolucionando, ya que las nostálgicas calculadoras manuales de manivela solo permitían hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Hoy tenemos esta preciosa calculadora Schubert de finales de los años 50. Funciona bien, aunque está un poco agarrotada. Vamos a abrirla, limpiarla, engrasarla y una vez la pongamos a punto os mostraremos cómo funciona. Así que intenta ver este vídeo hasta el final, ya que mostramos sus tripas y su funcionamiento. Comenzamos quitando las cubiertas exteriores. Hacemos una primera limpieza con una aspiradora y una brochita. Algunas piezas del interior las limpiamos con disolvente. La numeración con agua y un paño limpio. Engrasamos ayudándonos con un bastoncillo. Limpiamos las piezas verdes exteriores con agua y jabón, secándolas rápidamente con un paño. Aplicamos cera a todas estas piezas y le sacamos brillo natural frotando rápidamente con un paño de algodón. Volvemos a montarla. Y listo, ya la tenemos casi como nueva. Ahora vamos a mostrar cómo se operaba o se utilizaba esta complicadísima ingeniería mecánica de engranajes, la cual solo permitía hacer 4 operaciones. Primero explicamos cada parte y su función.
Ventanitas de numeración provisional, donde ponen los sumandos, minuendo, sustraendo, multiplicador o multiplicando y dividendo o divisor. Tambor, donde están las palanquitas para seleccionar los números necesarios para la operación que vamos a realizar y que se muestran en la ventanita anterior. Manivela con la que giraremos hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de las operaciones que vayamos a realizar. Carro desplazable de estas dos maneras. Útil para multiplicaciones y divisiones. En el carro tenemos dos ventanas más. La de la derecha es la ventana de resultados de las operaciones que realicemos y la de la izquierda el contador de vueltas que indica las que le hemos dado a la manivela. Estas palancas ponen a cero las ventanas. Y esta palanquita la colocaremos en positivo o negativo para gestionar solo el número de vueltas en la ventanita izquierda del carro. Ahora vamos con las operaciones. Suma. Hacemos una simple. 3 más 4 igual a 7. Colocamos el 3, primer sumando en la ventanita superior. Le damos una vuelta a la manivela para que aparezca en la ventana de resultados. Vemos que en el contador de vueltas sube a 1. Ahora el segundo sumando, 4, que aparece en la ventana superior y le damos otra vuelta a la manivela. Ya tenemos el resultado. Mismo proceso para una cantidad más grande o varias cantidades. Esta es la operación más fácil. Resta. Es igual que la suma, pero girando la manivela a la inversa. Hacemos una simple. 13 menos 4 igual a 9. Multiplicación. Primero una simple. 5 por 5 igual a 25. Colocamos el 5 en la ventana superior. Le damos 5 vueltas a la manivela y vemos las ventanas de resultado y de número de vueltas. Pero, ¿y si tuviésemos que multiplicar 1745 por 125? Dar 125 vueltas a la manivela igual sería más lento que hacerlo a mano. Se trata, por tanto, de una multiplicación compleja y para simplificarla se utiliza el carro. ¿Cómo se haría entonces? Marcamos y pasamos a la ventana de resultados 1745. Como el multiplicador 125 tiene 3 dígitos, movemos el carro a la derecha hasta la tercera ventanita del contador de vueltas. Giramos la manivela el número de veces que indique en esa posición el multiplicador. En este caso, 1. Movemos el carro una vez hacia la izquierda y giramos el número de veces que se indica en esa posición. En este caso, 2. Repetimos el proceso y como en este caso indica 5, giramos la manivela 5 veces. Ya hemos multiplicado 1745 por 125. No ha sido para tanto. Y ahora viene la división. Esta casi necesita un máster. Dividimos 1755 entre 135, igual a 13. Colocamos el dividendo en la ventana de resultados. Reseteamos contador de vueltas. Marcamos el divisor en la ventana superior. Ahora debemos tener en cuenta cuántas cifras va a tener el cociente y movemos el carro hacia la derecha, hasta posición de la cifra mayor. En este caso, en la segunda posición. Ponemos esta palanquita en menos. Giramos la manivela en sentido de recta hasta que dé la vuelta en el marcador, es decir, hasta que se ponga casi todo a 99999. Justo en ese momento giramos la manivela en sentido suma. Ahora el cociente está en la ventana de la izquierda, la de las vueltas, y esa sería la cantidad de esa posición en el cociente.
Movemos el carro una posición hacia la izquierda y repetimos el proceso. Y ya hemos terminado. El cociente es 13 y el resto es 0. Pues así pudieron operar aritméticamente algunas personas privilegiadas desde finales del siglo XIX hasta ya entrada la segunda mitad del siglo XX, que fue el tiempo que estuvieron en uso estas máquinas hasta que las sustituyeron las de teclas. Muchas gracias.